Sí. Concha, admitimos a Concha. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar el coloquio de septiembre. Ya, pues, bien. Buenísimo. Okay, con Manuel y con Nuria. Os pediría a todos que silenciéis el micro para que no haya ruidos de fondo cuando ellos hablan, pero que lo abráis tranquilamente para preguntar, ¿no? No sé ellos qué queréis, si queréis un coloquio que se intercambie o hablar, pero bueno, un poco el objetivo es que se pueda hablar, intervenir. Y bueno, pues le doy la palabra a los ponentes y todo vuestro, chicos, en Zoom. Bueno, la idea de coloquio, ¿no? En este formato yo creo que propicia eso, el que haya un intercambio, ¿no? Igual hemos estado hablando nosotros, haciendo ya el coloquio antes, que incluso ya esto es como una segunda parte. Nosotros ya hemos empezado el coloquio hace una hora, planeamiento. Así que puede pasar que en algún momento entremos en coloquio, Nuria y yo, y no nos demos cuenta de que estáis ahí. Así que pedir la mano, gritar o algo, porque muchas veces nos quedamos embelesados en este tema y surgen cosas. Y bueno. Los escenarios, estábamos hablando también de los escenarios de violencia, que es el título, de violencia en familia, infancia y adolescencia. Y claro, escenarios hay muchísimos. O sea, desde la calle, las casas, los centros educativos, ahora con las redes, ¿no? Hay muchos escenarios de violencia, ¿no? Nosotros vamos a enfocar también un poco por lo menos esta primera parte, desde la presentación de dónde venimos nosotros, ¿no? Llevamos trabajando tanto en lo público como en lo privado con situaciones y escenarios de violencia desde hace, no sé si 20 años o casi 20 años, así, entre diferentes centros de orientación y terapia familiar, y hasta que se crearon, en mi caso, los GTF, el equipo de tratamiento familiar, que creo que sabéis más o menos todos. Eso fue una apuesta. En todo el país hay equipos de tratamiento para trabajar con violencia, pero en Andalucía, en el año 2000, poco antes, fue una apuesta importante que hizo la Junta de Andalucía para trabajar con situaciones de violencia, porque claro, antes se trabajaba de servicios sociales a nivel de intervención muy psicoeducativa, socioeducativa, pero esto fue una apuesta importante para trabajar a nivel psicoterapéutico también, importante, a nivel de tratamiento. Entonces se crearon estos equipos. Voy a pasar un poco someramente un poco por lo que son estos equipos, para el que no sepa, que se crearon en el año 2000, 99, equipos de tratamiento familiar que se crearon para trabajar con familias donde hay menores de edad, esto sin utilizar las condiciones, menores de edad y una situación de violencia, de desprotección infantil, violencia familiar, desprotección infantil. Y muy importante este matiz que muchas veces se pasa por alto, y es que haya un pronóstico de recuperabilidad positivo. Esto parece un poco de perogrullo, pero es que es así. Si hay un pronóstico negativo, directamente no se pasa a trabajar. Se trata de proteger al menor con una medida de desamparo, con los equipos de servicio de protección de menores de la Junta de Andalucía para proteger al menor, ¿no? Entonces, cuando hay un pronóstico de recuperabilidad positivo, es cuando entramos estos equipos de tratamiento familiar en acción para poder trabajar. Son equipos multidisciplinares, donde hay trabajadores sociales, educadores y psicólogos, y hay básicamente dos programas de riesgo social y programas de reunificación. En el programa de riesgo se trata de trabajar con familias donde hay una situación ya de violencia en la familia para tratar de evitar, tratar de que desaparezca la situación de riesgos y el menor pueda permanecer con la familia sin riesgo de desprotección, de violencia. El otro subprograma es el de reunificación. Hay muchas menos familias en este subprograma. En este caso, trabajamos con las familias, los menores ya están retirados, tiempo atrás, están en un centro de protección. Trabajamos con las familias para que, paralelamente al trabajo que en un centro hacen con los menores, para tratar de que se produzca esa reunificación familiar. Y cuando se produce, trabajamos ese ajuste en la familia entre el menor y los padres, ¿no? Claro, esta es un poco la descripción de lo que son los equipos de tratamiento familiar, que están incluso ubicados en una zona muy
muy central entre el sistema judicial. Trabajamos con perfiles de familia donde hay casos que están judicializados, la Fiscalía de Menores está con la familia también, por alguna razón, el sistema de salud, porque... El sistema de protección de menores, que aquí en el coloquio está Lucía y que ella sabe mucho del trabajo que se hace desde el Servicio de Protección de Menores con este tipo de familias, ¿no? Sistema educativo. Prácticamente los equipos están en medio de diferentes sistemas, ¿no? Por los perfiles que trabajamos. Y se dan muchas situaciones muy controvertidas en los equipos. Por ejemplo, una de ellas que da lugar mucho a la reflexión y yo creo que puede facilitar mucho en el coloquio. Por ejemplo, desde la institución, durante mucho tiempo, se valoraba como una intervención de éxito cuando se evitaba la medida de protección al menor, durante muchos años. Cuando se evita la situación, o sea, se evita la medida de protección, la medida de desamparo, es una situación de éxito. Cuando se informan los equipos, después de trabajar con la familia, la situación de riesgo no desaparece, informamos de tal situación de desprotección, no es una situación de éxito, ¿no? Durante mucho tiempo la institución ha sido así, claro, es una situación muy paradójica. Porque ¿qué pasa si hay una situación de riesgo que a pesar del tratamiento no se consigue paliar y debemos enviar un informe al Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, de la Dirección General de Infancia y Familia, para que proteja al menor, para que se produzca la retirada del menor? Supuestamente, desde esos parámetros iniciales, no sería una situación de éxito. ¿Cuándo se está protegiendo al menor, ¿no? Entonces, estas situaciones paradójicas en la concepción de lo que es el éxito o no, durante muchos años desde la institución, pues crea estas concepciones, ¿no? Un poco extrañas de qué es éxito, qué no es éxito en este trabajo, ¿no? Y otra situación que también me parece importante también para la reflexión en este primer momento es el tema de la detección, ¿no? Los equipos de tratamiento familiar, haciendo el símil con salud, son como equipos especializados. Es decir, las familias no vienen directamente a los ETF, a los equipos de tratamiento familiar. Tienen que pasar por servicios sociales comunitarios, que sería el equivalente al médico general, de alguna manera, detención primaria. Y luego, si lo consideran con ciertos parámetros, lo envían al equipo de tratamiento familiar, lo enviarían al especializado, ¿no? Pero la situación de detección del maltrato que se puede dar en la calle, en los servicios sociales, en los colegios o en los institutos, tenemos muchas dificultades ahí. Ahí Nuri nos puede comentar mucho porque, claro, muchas veces es por falta de formación de los profesionales de la educación. Muchas veces puede ser por falta de información. En muchos casos, en mi experiencia, es por miedo, porque las familias amenazan a los profesores, a los orientadores, si comunican a servicios sociales, no a ETF, sino a los servicios sociales de base, que hay una situación de desprotección que han detectado, y muchas veces que por miedo no callan, ¿no? Y se convierten en agentes de desprotección también, el cuerpo educativo, ¿no? Entonces, esto, claro, crea mucha controversia y nos crea pues, muchas dificultades para trabajar y también nos da pistas por dónde pueden ir la formación en psicoterapia, en psicodrama también. Sí, bueno, lo que hablábamos un poco, Manolo, antes y de lo que hemos estado hablando un poco en estos días, era que por dónde podíamos, este coloquio, que solo dura 2 horas, por dónde podríamos dirigirlo, porque el ámbito es muy grande. Es decir, ¿qué nos vamos a centrar? ¿De qué vamos a hablar hoy aquí? Vamos a hablar de la prevención de la violencia. ¿Desde dónde se previene la violencia? Trabajando con los padres y las madres en el rol de padre y madre y creando escuelas de padres y madres donde se haga una crianza en la que no se dé el maltrato y se dé un buen cuidado a los niños.
íbamos a hablar de prevención, íbamos a hablar de prevención, cómo se trabaja la prevención de la violencia en el aula y cómo se forma a los profesores que van a la universidad, hacen magisterio, hacen formaciones, pero cómo se forman a los profesores para que su trabajo en el aula, donde se da el acoso escolar, donde se dan las escenas de violencia, donde se repiten las escenas de violencia que ocurren en casa dentro del aula, cómo formamos a esos profesores para poder detectar y, por otro lado, para trabajar en la prevención y en los buenos tratos entre los iguales, ¿no? Luego hablábamos también de la prevención entre profesionales, psicólogos, médicos, abogados, trabajadores sociales, todos aquellos pediatras, todos aquellos profesionales que trabajamos con la infancia. Un profesional que trabaja con infancia, adolescencia y familia, pues debe estar formado en cómo sensibilizar en el buen cuidado y en los buenos tratos a la infancia. Entonces, teníamos muchas dudas porque hablábamos de prevención o hablábamos de intervención, cuando ya se dan los casos de violencia y, como decía Manolo es experto en su trabajo en el ETF durante todos estos años, las formaciones que le imparte, yo en los casos de abusos sexuales en la infancia, con las 2 entidades en Andalucía que trabajan en estos casos, cuando ya se dan los abusos sexuales. Tenemos mucha formación, mucha especialización en estas áreas, pero todos los profesionales que trabajamos, los psicólogos y las psicólogas, y que trabajamos en las consultas privadas, trabajamos con casos de violencia. Entonces era otra área que decíamos, abordamos la violencia cuando ya se da y cómo se interviene, porque esas son las dudas que muchas veces nos plantean los profesionales cuando hacemos los cursos de formación, ¿no? O cuando hacemos las supervisiones de casos, cómo intervenimos cuando se detecta un caso de violencia, cómo se notifica y cómo se trabaja también con la familia y cómo se trabaja con los otros profesionales, ¿no? Entonces, ahí teníamos los dos como un debate y pensábamos, no sabemos qué les interesa más a los que van a hacer el coloquio y por dónde quieren que vayamos, ¿no? Hay una situación que se da, que yo noto cuando trabajo con situaciones de desprotección y de violencia en consulta, lo hemos comentado también muchas veces, cuando trabajas en una institución pública, que además, teniendo en cuenta que han cambiado también los perfiles, ¿no? Y los escenarios de violencia. Pero se da una situación que yo siempre describía un poco metafóricamente como que en la consulta, cuando trabajábamos escenarios, circunstancias familiares de desprotección y de violencia, la sensación es que partíamos de cero. Partíamos de cero porque desde la propia demanda te vienen a consulta, te vienen a buscar a ti para ayudarles en situaciones que se están creando, que se pueden etiquetar como desprotección, violencia o no, pero que existe. En los equipos de tratamiento familiar o los equipos públicos, también ocurre la situación en los equipos de abuso, de ADIMA, por ejemplo, metafóricamente no partimos de cero, partimos de -3, de -5, por el tema del control, vienen obligados muchas veces. Entonces, claro, eso entraña una dificultad en muchas ocasiones porque por la misma demanda. Es decir, cuando ya hay una obligatoriedad, ¿cómo transformas eso en una demanda? ¿Cómo creas una confianza suficiente para poder trabajar? Esa dicotomía de control-ayuda se hace muy difícil. Y eso que... Perdón, una preguntita. ¿Hay algún trabajo a nivel de barrios, zonas, escuela, de prevención? De usted, digo, ¿se ocupan ustedes de eso o eso es de otros organismos? No, en nuestro caso, en el equipo, la prevención... Hay equipos dentro de servicios sociales que se encargan un poco de la prevención, pero bueno, a nivel muy de escuela de padres. Yo creo que es más a nivel informativo de escuela de padres que más de intervención en sí. Lo que pasa es que la escuela de padres es algo que los padres van a buscar o no. Algo así, digamos, no es algo que les llega o que les entra a su barrio. Digo, porque siempre, en general, cualquier cambio social es más fácil en grupo que individualmente. Claro. Sí. Todas las cosas actitudinales que tienen que ver con los roles, son más efectivos siempre realizarlos en grupo. Por eso en Norteamérica desde hace 1000 años hacían esas reuniones para vender los Tupperware y todo eso, porque es más fácil que los compren
un montón de gente a la vez, que no que lo compre uno como algo distinto y diferente del resto. Entonces, esto, digamos, este tipo de cambios, no sé si hay alguna, digamos, algún programa o algún tipo de acción más o menos organizada, específica hacia la violencia familiar, a niveles de barrios, de lugares donde la gente se puede encontrar, digamos. No, Graciela, mira, esa es una de las dolencias y de los hándicaps con los que siempre los profesionales que trabajamos en estos ámbitos siempre reivindicamos y no se escucha. Por ejemplo, tanto las entidades ADIMA como Márgenes y Vínculos, que tienen a profesionales expertos en abuso sexual en la infancia, se dedican, los programas dan partidas económicas pequeñas y se dedican a hacer la intervención, desde la evaluación. Sí, a la urgencia, digamos, a lo que ya está... Que lo pedimos, quiero decir que esto los profesionales decimos, si somos los expertos en este tema, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo llevamos a cabo y no somos las personas que formamos a gente que puede hacer la prevención? Pues ahora creo que, no sé si desde la Dirección General de Infancia y Familia se están dando otras directrices, pero no es así. Y luego está todo como muy sectorizado. Por ejemplo, el Instituto Andaluz de la Juventud, todos los años, este año no por lo de la pandemia, pero todos los años da formaciones en institutos y en colegios. Y entonces son los institutos y los coles los que piden, por ejemplo, esas formaciones. Yo sí he llevado a cabo algunas, igual que muchas otras entidades en Huelva, y son las propias asociaciones las que proponen los programas de prevención y son los que los llevan a cabo. Pero no hay un ensamblaje que focalice, que le dé más importancia a la prevención, ni con las familias tampoco. Siempre decimos los profesionales que las familias donde ocurre la violencia, las familias donde ocurren las adicciones, donde ya se están dando los problemas, reciben más formaciones o reciben más tratamiento, pero no se les da esa parte a la prevención, sino que ya es cuando ocurre, ¿no? Ya la intervención cuando están ocurriendo los casos, ¿no? La prevención siempre ha sido un poco la hermana pobre de estos dos, donde iban los recursos. Siempre se ha dado muchísimo... Sí, es como un lujo, digamos. Exactamente. Sí. Luego, eso por un lado, luego con respecto a la violencia, y también lo hemos estado hablando antes, y yo que también creo que es importante decirlo, en los temas de violencia tampoco se apoyan siempre más los programas que tienen que ver con los menores víctimas de abuso, los menores víctimas de violencia de género, los menores víctimas de violencia filioparental, pero hay muy pocos recursos para los menores que llevan a cabo la acción de la violencia, los adultos que llevan a cabo la violencia de género. Para estos perfiles, para estos usuarios, no hay apenas recursos. Y la pata coja que siempre se queda en el trabajo de la intervención con la violencia, que a la víctima sí se le atiende, obvio, por muchas razones, pero que se queda coja la otra parte. Y que en muchos casos, porque yo cuando empecé a trabajar con abuso sexual, empecé a trabajar en un programa que se llamaba Menores Agresores Sexuales y Maltratadores de Violencia Doméstica. Ese era el popurrí. Ahí entraba todo el saco roto. El programa era muy chiquitito, esto era sobre el 2002, el programa era muy chiquitito, había una partida de dinero pequeñísima y terminó por no darse dinero a esos programas. Entonces... creo que una de las cosas que en violencia y en la intervención con violencia no se pone tampoco el énfasis es en todo el sistema, ¿no? Todo el sistema, el trabajo con el agresor, ¿no? En ese sentido. Claro, políticamente ya entraña muchas dificultades, como estamos viendo. Creo que Paqui os quiere hacer una pregunta, me parece, ¿no? Yo lo que quería decir es que estamos en una cultura de la violencia y del maltrato. Y ahí estamos todos, profesionales y no profesionales. Entonces, si no somos capaces de mirarnos nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer con esa violencia que también se genera en el mundo adulto, sea el profesional que sea? Es muy difícil. Y a veces se mira para otro lado. Yo tengo la experiencia de
una situación donde había un maltrato clarísimo, se hablaba con los hijos adultos y los hijos adultos no, y eran profesores, eran gente que tenían responsabilidades sociales, pero no querían darse cuenta de lo que estaba pasando en la familia, ¿no? Entonces, claro, si por mucho que queramos hacer y dar formación, información, si no miramos eso, cada uno de nosotros, es muy difícil. Porque el acoso en los colegios, lo que yo sé es que cuando hay acoso en un colegio o en un aula con un niño, en ese colegio hay acosos con los propios profesores. Y claro, si no se mira eso, ¿cómo van a estar atentos a lo que le pasa a otro? ¿No? Es como, es muy difícil. Entonces, a mí es un tema que me mueve y cómo hacer posible que en la sociedad haya buenos tratos, ¿no? Y cómo podemos definir los buenos tratos, porque los malos tratos, casi todos somos expertos en haberlo sufrido y a veces en que se nos puede escapar perfectamente, ¿no? Es un poco lo que me parece muy interesante que podamos hablar de esto y que a veces puedo pensar que es como muy frustrante para la gente que lleváis a fin estos programas, porque al final los éxitos pueden ser muy leves. Lo que pasa es, pienso, para mí somos una sociedad impregnada de violencia desde el vamos. Es decir, desde la Biblia, todos los libros fundamentales de la cultura son de violencia. Son guerras, bueno, la Biblia no hablemos porque si alguien religioso hay aquí que se tape los ojos y los oídos, pero es toda una demostración de violencia enorme, toda, desde la Biblia hasta la historia actual, digamos. Pero de la humanidad. Desde la humanidad, sí, entera. Por eso digo que la cultura es una cultura, la violencia es parte del ser humano y de la cultura. No es algo a erradicar, de algún modo, porque es a prevenir, es a manejar, es a pulir, pero es algo que todos llevamos dentro, de una manera u otra. Pero ahí mi dilema siempre es cómo armonizamos ese... ¿Perdón? No sé quién es. Mi dilema es cómo armonizamos un concepto del ser humano como ser violento, una cultura violenta. No pienso que no es algo que lo caracterice, pero sí que es algo que está. Sí, yo lo sé, pero el problema es que la sensación que tenemos siempre es que realmente socialmente no se cree que la prevención es posible. Es decir, que hay muy poca fuerza sobre la prevención, porque como que de una forma más o menos explícita, nadie cree que la prevención sea posible, y a mí eso me parece perverso. Entonces, claro, el poner siempre el acento en que somos animales violentos, una cultura violenta, el ser humano es violento, es un poco como seguir justificando que no podemos prevenir la violencia en la infancia, el abuso sexual infantil y todo lo que estamos viendo. Sin caer en una especie de buenismo. Sí, no, para mí lo uno no se sigue de lo otro, al contrario. Pero de alguna forma, yo sé que para ti no. Pienso que al revés, que hay muchos problemas que derivan de que uno siempre que la violencia piensa, opone o plantea o supone, la violencia está parece ahí. Que la violencia es del otro. Absolutamente. Por ejemplo, en el aula, poquísimos profesionales admiten su propia violencia con los alumnos. Exactamente. Humillaciones, excesos. Los psicólogos a veces por la terapia que hacemos estamos a veces más en contacto con nuestros propios malos sentimientos, pero en general es algo que se ve en el otro. La violencia del otro es categorizado como malo, como que eso no hay que tomarlo, y hasta el punto que mucha gente de psicodrama te dirá
que la víctima no se debe poner en el papel del victimario para no justificarlo. Ya. ¿Entiendes? Entonces pienso que es una cuestión, digamos, en la que la moral se impone sobre la psicología. Y lo sé, por eso te digo que ese es el dilema, ¿no? Es decir, ¿cómo juntamos eso que ya sabemos, que la violencia está dentro de todos nosotros, en la sombra o en la luz, pero está? Pero, sí, además no solo eso, sino que despierta una admiración. No, la violencia puede estar como contenido rechazado, como contenido integrado en el yo y pertenecer al grupo social, pues una validación del yo, ¿no? Soy violento, igual. Exactamente. Violenta, ¿no? Pero, ¿cómo se armoniza eso con el concepto de prevención? Sí, claro, entonces, Bueno, me parece que el reconocer eso, pienso que la prevención no puede estar basada en una negación. Nosotros lo tenemos claro, pero ¿cómo se vende eso? ¿Cómo desde el punto de vista social? Claro, ¿no? todavía, por esto digo, cómo se vende es complicado, porque todavía esa influencia desde lo moral, desde lo religioso, de tal, o sea, hablamos siempre desde un punto de vista muy punitivo siempre. Por eso el tema de la prevención está muy lejos de todo ahí. O sea, no sé quién de vosotros habíais comentado que no se cree realmente la prevención. Yo entiendo que no se cree que sea posible prevenir, ¿no? Que no se cree, me refiero a nivel político, ¿eh? Sí, me refiero a nivel de apuesta política y... Hablo institucionalmente y socialmente, es decir, la gente habla de problemas de prevención, pero en general la gente da por hecho que en determinados sectores, y además está como todo muy metido en imágenes internas, ¿no? Como en determinados sectores la violencia es sui generis y que no es forma de prevenir, ¿no? Es un poco como que se marcará a través de, no sé, de nivel socioeducativo o alguna cosa así, ¿no? No se cree en la prevención, ni la prevención de antidrogas, ni la prevención de la violencia, ni la prevención de la violencia sexual. Yo no veo verdaderos programas ni verdadero interés en prevenir. Sobre la paradoja de todo esto es que sobre el papel sí, yo que colaboro con un montón de entidades, estoy en un montón coordinándome con un montón de jefes de servicios, sobre el papel siempre hay un apartado que pone y la prevención de la violencia, y la prevención del abuso, y la prevención, sobre el papel siempre se dice que hacen prevención, pero la realidad no es así. Entonces, ¿puedo decir algo? Sí, Luisa, estás ahí hablando. No, es que no sabía si me oíais. No, aquí también tenemos problemas muy serios en relación a la violencia, por sobre todo. Yo pienso que la cuestión empieza fundamentalmente desde la pareja, desde la familia, desde las condiciones sociales en que esa familia vive y en que ese niño se desarrolla. Porque, ay, perdí todas las imágenes. ¿Qué pasó? Te escuchamos, ¿eh? Aquí no pasa nada, te vemos perfecto. Vale. Estamos, por ejemplo, pensáis, no sé cómo es España, hablo de Argentina, donde la gente ahora, bueno, ha ido a ocupar tierras y todo lo demás, pero ¿dónde vive esa gente? En un terreno donde no tienen agua, no tienen luz, no tienen agua corriente para los inodoros, no tienen baños. Entonces, bueno, viven 4 o 5 personas en esos cuchitriles hechos con plástico y cartón, que son horribles. ¿Cómo puede crecer? Y los padres suelen ser alcohólicos, la droga corre a rolete y los niños, ahora lo leí hoy en algún periódico, muchos niños que se han quedado sin colegio, porque no tienen tampoco los medios para tener videoconferencias ni nada de eso, no tienen nada online, están en la calle y están en la droga desde muy pequeños. Entonces, ¿dónde empieza esto? Porque una cosa es instruir y otra cosa es educar. Educar no es domesticar, es transmitir modelos sanos. Pero esas criaturas que pasarán hambre, esos padres que no saben con qué darle de comer a sus hijos, yo creo que más allá de la violencia innata que cada uno tengamos, desde Caín y Abel, según la Biblia, pero las condiciones sociales son terribles. Después también está la gente que tiene dinero y todo lo demás, pero pensemos en la gran mayoría. Yo no hablé como de algo que es biológico, sino que para mí estamos en una cultura violenta. Sí, porque desde además... la Biblia, es decir, es una cultura que viene admirando y valorando la violencia desde mucho atrás. Obviamente ahora ya nadie va a aplaudir como las tricotés, ¿no? Cuando le guillotinaban a alguien. Pero, no sé,
cuánta es la amplitud de eso. Quiero decir que Pero hay una no es justicia violento. social que es la que No tú es, estás claro, comentando. no es violento que una persona tenga que vivir en esas condiciones. Claro, Ya la seguro. violencia empieza desde lo social, desde las raíces de lo social. Sí, que esa es la injusticia social es una violencia, obviamente. Exactamente, exactamente. Olvidémonos de los que vinieron, de los que van a venir y de todos. La cuestión es que no se resuelve y cada día No, está lo que pasa peor. es que acá, Entonces, a lo mejor de una forma no tan acusada, no tan masiva, pero por ejemplo, la falta de resortes, de perspectivas de futuro, es una forma también de violencia social contra claro, la gente. Y la no realidad están, es que los seres eso humanos se no da cada tienen, vez más. ¿Sí? les Pasa que falta, sí, escapa perdón, un les poco a falta, nuestras posibilidades, claro, digamos, como profesionales. Para mí sí, como como profesionales, profesional. que una cosa es uno como persona y dónde puedes estar y en qué ámbitos, en qué círculos políticos, sociales y demás. Y por otro lado, nosotros como profesionales y psicodramatistas, ¿qué podemos hacer al respecto de trabajar y cómo trabajamos con estas Desde las instituciones, desde las pero diversas instituciones privadas y públicas en las que podamos trabajar? Por eso sacaba a colación también, por ejemplo, una cosa que está bastante traída a veces, que ya me la han preguntado muchas veces alumnos o gente que viene de otro lado, pero entonces es mejor que la víctima no juegue el papel del victimario, del abusador, del agresor, de lo que fuera, para que no lo justifique y no se sienta culpable. Es decir, ¿qué tenemos que decir nosotros desde lo específico nuestro, que es ser, sí, psicólogos, psiquiatras, sí algo, y como psicodramatistas? ¿Entiendes? Porque es desde lo específico que nosotros ahora podemos plantearnos esto. Desde lo más amplio como personas, hay muchas, digamos, formas de plantear esto. vos decís desde el rol profesional como... Claro. Lo que nos une, digamos, acá es el psicodrama. Entonces, desde el psicodrama, claro. ¿qué pensamos, qué herramientas tenemos, qué instrumentos y cómo podemos hacerlo? A veces una cosa que hace que no se trabaje con algo es que hay muchos reparos porque no se sabe bien cómo. Con la violencia, además, hay muchos reparos ojo, que esto va a levantarse y acá o los niños o los grandes o lo que sea van a empezar a hacer una especie de acting out y esto va a ser la marimorena. El temor al descontrol respecto a la agresividad que pueda suceder en un escenario es algo que para un psicodramatista es un elemento importante. Había psicodramatistas hace un tiempo que trabajaban con, no sé cómo se llama, teatro de la... no era teatro de la espontaneidad, pero hacían teatro tomando, o sea, iban a la calle, a barrios, y debe estar existiendo todavía, van a barrios y empiezan a trabajar con teatro hasta que van tomando las dificultades o los problemas que van trayendo la gente del barrio. Y ahí, como psicodramatistas, pueden intervenir ya terapéuticamente. ¿Se entiende? Claro, bueno. Sí, más o menos. Es muy complicado. Mira, hay una anécdota una anécdota que me acaba de venir con lo que has comentado. Bueno, Nuria y yo hacemos teatro, hemos hecho muchos años también teatro, y nos da una perspectiva diferente o nos suma, ¿no? En muchas de las de cómo mirar, ¿no? Y en esa escucha un poco activa. Es como otra herramienta, es una herramienta... Y yo recuerdo, una vez que actuamos en un barrio que conoceréis los que sois de por aquí, de las 3.000 viviendas, actuamos una obra sobre violencia, sobre diferentes perfiles, diferentes perfiles de actores, de actrices, de agresores, ¿no? Y recuerdo que interpretamos en un centro social, un centro cívico de las 3.000 viviendas, y nos esperaron en la puerta para agredirnos. Hola. Sí, confirmando la hipótesis. No distinguieron el personaje de la persona.
evidentemente Terrible, estamos hablando de que había gente muy deteriorada. Iba enfocado. Una cosa, Manolo. Sí. Termina, ahora te hago una pregunta. Una dificultad que me acaba de traer un poco todo eso. Luego también hemos hecho teatro espontáneo y hemos conocido... Perdón, iban a agredir a los supuestos agresores. ¿Perdón? Claro. Iban a agredir a los supuestos agresores. Sí, efectivamente. sí. Estaban entrando a la puerta y tuvo que llegar la policía y demás. Sobre todo, había diferentes perfiles de agresores y uno de ellos, al que más querían agredir, es al que iba vestido con chaqueta, con corbata, que era el supuesto traficante. Especialmente a ese. Había otros perfiles que pasaban más desapercibidos, de otro estatus, y con un tipo de violencia diferente, más sutil, más emocional, no tan física y demás, que pasaron de largo, ¿no? Pero sobre todo, ¿La obra estaba propuesta por la gente o por vosotros? Por vosotros. No, por nosotros. Claro. El tema es que la gente esta, no sé si se llama Teatro del Pueblo o Teatro para el Pueblo, pero que realmente es muy interesante. Van primero estableciendo un vínculo, o sea, no son grupos inmensos, son grupos relativamente pequeños, y lo que hacen es, bueno, por supuesto, un caldeamiento, el vínculo, todo lo demás, y después ellos proponen qué les gustaría trabajar. Y en eso de qué les gustaría trabajar, que digamos qué escenas les gustaría, cómo sería la obra que ellos arman, empiezan a aparecer las cosas del barrio, las cosas que suceden en las familias. Y ahí lo toman, pero como el material que ellos traen. Por eso digo que es casi terapéutico, porque si bien está como disfrazado de alguna manera, pero al final lo que salen son los problemas de la gente. Y entonces, como son propuestos por ellos, ahí nunca oí que hubiera así confusiones. En vez de llevarles la obra ya hecha, que sea realmente algo espontáneo, bueno, que les gustaría trabajar, a lo mejor ellos mismos son los actores, o sea, no son los profesionales los que actúan, son la gente, el público, digamos, los que están ahí. Sí, esto era teatro, era una obra de teatro. Ellos arman la obra de teatro, van modificando las escenas. Pienso que digamos, va en la línea del trabajo de Moreno. Sí. Con la gente real, con el público real, con los más cosas sociales y conflictos sociales. Pero hay bastantes grupos trabajando en eso y la gente me parece que es una manera de llegar A veces en lo que he visto no es tan, digamos, lo que no me... A veces es como que fuerzan una solución que viene de afuera, en realidad. ¿Por qué? ¿Por qué que viene de afuera? En los que he visto, no es necesario que ocurra eso, obviamente. Pero muchas veces lo que he visto, no sé si es que no se aguantan la angustia del malestar de lo social y como que van mucho a presionar una solución que en realidad la están dando ellos. No, acá lo que hacen, no sé, tengo que averiguar cómo se llama, no sé si es Teatro del Pueblo o teatro, una cosa así. Sí, yo lo vi en Argentina. ¿Lo viste? Teatro del oprimido. Yo lo vi en Argentina, sí. Se llama Teatro Social o Teatro del Oprimido, y eso hay un libro muy Teatro del Oprimido. Ese es otro, ese es más desde Brasil, ese es más de Brasil. Esto se llama Teatro de los Pueblos o algo de los Teatro pueblos. del Oprimido, no, el que yo conozco es Teatro del Oprimido. Vale, eso es más, tiene origen en Brasil, el Teatro del Oprimido. Lo que pasa es que yo creo que después cada terapeuta lo va adaptando a las posibilidades, ¿no? Pero sí, el Teatro del Oprimido. En el campo social, el psicodrama, digamos, las terapias en general, para mí, los psicólogos y lo que nos ponen siempre en las películas cuando hacemos de malos, es la manipulación. Es la posibilidad de manipulación. Entonces, digamos, como que eso está muy, muy cerca y pienso que de algún modo es importante no pisar esa línea, ¿no? En general, toda la gente que yo conozco que hace esto son generalmente gente militante
que está muy comprometido con lo que hace, Claro, y van a los sí, barrios y sí, no, trabajan hay de desde ahí. todo, sí, por supuesto, sí. Hay mucha gente, pero como todo, como en la, Sí, claro. Sí, en sí. la consulta privada también, ¿no? De hecho, a mí una reflexión que salía en estos previos que hemos hecho Nuria y yo muchas veces, a nivel metodológico, la dramatización y la imagen versus la imagen, ¿no? Para trabajar con violencia. Evidentemente que las dos grandes técnicas son muy importantes y las usamos. Pero, por ejemplo, yo llevo años dándome cuenta que ocurre algo con la dramatización, y es que muchas veces no me resulta tan útil en muchas ocasiones. Es como si las familias con las que trabajo y demás tienen muy asimilado ya la dramatización. Y claro, tienen muy asimilada la dramatización y esconden, no exponen tanto. Entonces, en el momento en el que paso a trabajar solo y exclusivamente con imágenes, con construcción de imágenes y con todas las derivaciones, técnicas derivadas de construcción de imágenes, eso es muy revelador. no solamente a nivel de valoración, de diagnóstico, sino a nivel de intervención. Es un lenguaje que están menos acostumbrados, ¿no? Nos lleva un poco al lenguaje más moreniano, más psicodramático más moreniano, más de llegar muy prontamente a lo catártico, ¿no? O llegar a la acción muy rápidamente. Es como que cuando empezamos a trabajar con la imagen, esa parte de pararse y de ver, Sí. encuentra mucha más Totalmente de resistencia. acuerdo. Les cuesta trabajar con imágenes. A las familias con las que trabajamos, a los pacientes con los que trabajamos, les cuesta trabajar con imágenes. Quieren pasar rápidamente a la dramatización. Pero Entonces, igual son personas que tienen una estructura psíquica que la imagen no les es fácil, ¿no? Es más fácil actuar que imaginar. Yo Lo que pasa es que la dramatización es más cercana a lo real, digamos. A veces para hacer imágenes vale la pena por empezar por imágenes más realistas, digamos. sí, Con personajes. menos. Sí, como si fuera una especie de cuadro fijo sobre cómo vio la situación. Pero sí, evidentemente también dan otra información que la dramatización no da, ni de lejos. No, la sensación es que como que con la dramatización se escabulle muchas veces. Sí, muchos contenidos, es más ¿no? fácil. Es fácil escabullir, ¿no? Y escabullirse. Y con la imagen se proyecta, se ve directamente. Y luego, por ejemplo, lo que dice Manolo también de la imagen y la dramatización, para mí, para cuando voy a los coles a trabajar en las aulas directamente, porque entro en el aula a trabajar con los chavales, el tema del acoso escolar, el tema de las relaciones dentro del aula, el empezar trabajando por grupos con las imágenes que ellos tienen de qué piensan que es el acoso o qué piensan que cómo son las relaciones dentro de su aula. Es súper potente porque son sus imágenes, no se las está dando ningún profesional, claro. No voy a dar ninguna teoría, sino que es claro. Y de ahí después dramatizar, pues genial, porque es la que eligen ellos. Pero partir de la imagen... De la imagen. Sí, y con los profesionales igual, quiero decir, ¿qué imágenes tenemos los profesionales que intervenimos con violencia sobre la violencia? Y empezar por la imagen... Yo incido también lo que dice Manolo, quizás también en el modelo que nos hemos formado y por las lecturas de formas, pero creo que es mucho más útil también para las personas y para el trabajo a nivel cognitivo y de reflexión que la dramatización, que puede quedar muy guay, se lo pasan muy bien los chavales dramatizando, se ríen mucho, pero una imagen queda y le queda el impacto, ¿no? O sea que... Para mí la imagen es reveladora. Es como que muchas veces, y vosotros lo sabéis igual que yo o mejor, hacen una imagen poniendo algo y la gente descubre otra cosa. Ven la imagen
y descubren otra cosa, es impactante, la imagen es reveladora y es impactante, por regla general, sobre todo cuando la gente empieza a trabajar. Descubren cosas, bueno, a otros niveles, trabajas con profesionales que ya han hecho muchísimos años de psicoanálisis, bla, 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 y de pronto haces una imagen de lo que estás trabajando y la imagen les dice cosas que tenían, no sé si olvidadas, reprimidas o qué palabra ponerle. En general la imagen yo creo que es lo más. La dramatización, por supuesto, también, pero... Luisa, eso para una camiseta, ¿eh? La imagen es lo más. No, la imagen es... Tengo dos cosas, una a favor de la imagen y otra la de psicodanza. Cuando empecé con lo de la psicodanza, y me retraso un minuto, la imagen es lo más y psicodanza es el camino. Así que ya tengo una camiseta que dice psicodanza es el camino, que me la regalaron las chicas. Pero no, después cuando terminéis con esto, quería preguntaros a vosotros, justamente trabajábamos el viernes con el caso de unos niños que fueron adoptados, por supuesto vivieron en hogares sustitutos, juntos, son dos hermanitos de 2 y creo que el otro tiene 1 año, una cosa así, pero han caído en padres que no pueden, yo no sé si en España se pueden devolver los niños que se adoptan, porque aquí se puede, o sea, si no te gustan, los devuelves. Y me parece terrible, y ahora una de las personas que está en la formación contaba de este caso que los padres no soportan a este niño de 2 años. Entonces yo pensaba, cuando vosotros trabajáis con casos así, porque un poco la discusión era, ese niño necesita también tener una contención psicológica, ¿o no? No solo los padres, sino el niño también. Sí. Pero no sé cómo lo hacéis vosotros. Ahí se produce un segundo... Sí, ¿quién está hablando? Aquí. Yo estaba diciendo que lo que yo sé de la violencia vincular es que precisamente ocurre eso, que un niño que cae en una familia que maltrata a ese niño, como si de alguna manera aprende a provocar en los diferentes adultos que le van a cuidar que les maltrate. Entonces, muy bueno. La prevención, eso es lo que yo he aprendido. Vamos, que yo me gusta contrastar mucho y veo fácilmente las cosas. Claro, repite provocando. Sí, que repite provocando. Y entonces es como, cuando yo pienso en la prevención, pienso en una prevención desde que la madre está embarazada, que los padres están embarazados. Y entonces ahí, ¿cómo poder investigar, yo diría investigar, cuáles son los malos tratos, cuáles son las palabras que entienden cada uno por maltrato, y desde ahí ir construyendo lo que es el maltrato en una imagen, hacerla consciente, y de qué manera reaprender a un buen trato. Sí, hay algo importante. Yo trabajo muchos años, hace tiempo, en adopción internacional, y era muy importante el escenario, es muy importante el escenario previo a donde va el menor. Porque claro, cuando lo de devolver al niño, que decía. Claro. Cuando adopta un niño de otro país y vuelve, la autoridad, la institución que avala todo eso, en este caso en Andalucía, por ejemplo, sería la Junta de Andalucía. Cuando el menor vuelve, es abandonado por la familia, no vuelve a su país de origen. O sea, lo custodia la Junta de Andalucía. Lleva a un centro de la Junta de Andalucía. Quiero decir, y vuelve a ser readoptado. Muchas veces un doble. ¿Y vuelve a ser readoptado por alguien o no? O sea... Bueno, de momento hay que trabajar mucho con ese menor porque ya va con un segundo abandono. Pero donde me quería ir es al escenario previo. Es decir, cuando se trabajan con las familias que se van a valorar a las familias adoptantes. Ahí donde se producen muchos errores. Y ahí está el problema muchas veces. Es decir, ¿qué escenario se encuentra el menor cuando va con una familia? ¿Cuál es el proceso de valoración de esa familia? ¿Cómo es ese proceso de valoración? ¿Y qué escenario se encuentra el menor cuando va a una familia donde tiene idealizado la llegada de un menor, pero donde no hay el, entre comillas, caldeamiento de un embarazo, de un proceso en ese sentido? Pero y pasa que tiene una edad con mucha carga. Entonces,
yo creo que hay que poner mucho énfasis en ese escenario previo, en esa... En los jueces los los jueces que permiten, sí. A ver. No, en la Sí, experiencia, digamos, que tengo, es que la valoración es de los padres, punto. Estos padres son aptos o no son aptos para tener un hijo, para adoptar un hijo. No, el vínculo es cero, digamos, y después no es para este hijo, para aquel o para aquel otro. O ni siquiera hay un seguimiento en los primeros momentos de la adopción, el primer año, es decir, que en la que los padres puedan revisar y puedan tener un elemento o que puedan acudir a un sistema en la que si hay dificultades en la vinculación, desde el principio se puede actuar. Si no, digamos como que son aptos y adelante. Y la aptitud parental, en su valoración, es muy fácil que con un poquito de hipocresía todos los padres aprenden que tienen que responder en los cuestionarios en 2 minutos. Pero ahí, Graciela... La primera vez los pillan, pero la segunda no. Graciela, está muy bien traído eso porque aquí el psicodrama a mí me ayudó mucho para eso. Los padres tienen un discurso muy aprendido. Tienen un discurso muy aprendido. No, entonces, muy aprendido, pero porque se lo han enseñado y porque saben que si dicen tal o cual cosa o son más honestos respecto a sí mismos, los bochan. Claro. Pero en el momento quedan fuera de juego. Claro, en el momento en el que el discurso lo pone sobre el escenario, ahí se ve todo. Ahí se ve todo. Yo recuerdo haber tenido en aquella época dificultades con... Siempre trabajamos en diadas, ¿no? El trabajador social y psicólogo. Y tenía siempre grandes dificultades con mi compañero o mi compañera de trabajo social porque, bajo mi punto de vista, se creía muy rápidamente el discurso. Claro, en el momento, el discurso estaba muy claro. Yo escuchaba el discurso, estaba muy claro. En el momento en que lo pasas al escenario, el discurso, ahí se ven las incongruencias y se ve todo. Claro, cuando emites un informe y tú ves cómo hay una familia preestablecida, quiere decir, hay un escenario muy preestablecido, muy artificial, nada consistente, donde se pone el énfasis en los padres, la institución, en los padres, pero no en el vínculo, como tú estás comentando, y en lo que va a venir, nos encontramos con fracasos. Entonces, yo he estado muchas valoraciones atrás con muchas dificultades con compañeros precisamente por esto, porque salían cosas sobre el escenario que eran... Perdón, hay un fondo que está, alguien que está hablando que... Es que antes os llamé... ¿Quién es el IPAD 6? No sé, pero lo acabo de silenciar yo, así que luego lo reinicio cuando dejen de hablar. Yo volviendo un poco a los niños, los niños que sufren maltrato, para mí es una victimización secundaria que ya han sido retirados de sus hogares porque sus padres no podían ejercer unos buenos tratos, van a centros, después hay acogimiento, después hay adopciones y eso falla y otra vez el niño vuelve al sistema. Todo eso es la victimización secundaria del niño, de la niña que otra vez vuelve al sistema maltratado por profesionales, y que somos todos y todas, que estamos ahí y que queremos hacerlo bien, que queremos ayudarlo, que queremos reparar todo esto, pero que estamos inmersos en un sistema que muchos notificamos, denunciamos y nos quejamos sobre estas cosas, pero que al final las necesidades del niño se olvidan totalmente. Pero no se piensa en cómo vamos a complementar al niño. Siempre todo está enfocado a los padres. Y si falla el acogimiento, a los padres. Lo que pasa es que pienso que puede ser que los profesionales estemos impregnados del mismo prejuicio que a veces tienen los padres, que es que hacen la caridad o el favor de adoptar a un niño que no tiene nada, ¿no? Entonces el niño tiene que ser bueno para cumplir con la expectativa y agradecido porque tuvo suerte. Yo cuento un caso. Lo que pasa con estos niños es que vienen de situaciones, o sea, su núcleo del yo, sus roles, todos se han echado en un ambiente familiar violento. Entonces,
No, lo que pasa es que un niño tan pequeñito que tiene ya es abandonado, digamos, seguramente va a tener serios problemas mentales. Es que lo que pasa es como que si no hay, digamos, como que no hay una generalidad aceptada psicológica de que los problemas mentales se generan básicamente en la infancia temprana. Y en el embarazo. Entonces no hay el cuidado correspondiente a esas épocas que conviene tener, y por lo tanto tampoco la visión de que, ojo, que un niño que ha sufrido circunstancias vitales tremendas en los primeros años de vida va a tener serios problemas seguro, y va a ser un chico que da problemas y que se entiende que la familia a veces o se desespere o no tenga recursos o no sepa cómo resolverlo, pero que el sistema es muy pobre en todo eso. Es muy pobre y es como si la psicología no existiera. Aquí, en Victoria, un caso de una psicóloga que adoptó y llegó a devolverlo porque no podía con su hijo. El rol no protege. Y es que, y somos psicólogos, y ella era psicóloga, pero es que yo creo que la crianza es y la educación es una de las cosas más difíciles que hay. Y que nada es como tú te imaginas, porque es algo que se va descubriendo día a día, ¿no? Y o tienes un amor inmenso y una tolerancia o una contención importante, o de lo contrario dices, lo devuelvo, porque es que no me deja dormir. Es que pienso como que los psicólogos criados con terapia de conducta, que tienen cosas buenas, tienen una cosa muy mala que es la ingenuidad. Bueno, pero en la ingenuidad podemos caer cualquiera, ¿no? Es como si yo tengo una hija solo y yo estoy descubriendo con mi hija a ser madre y todo lo que hay en el vínculo, lo que hay en cada etapa de la vida. Si tuviera otra, pues seguramente que esta me sacaba otras cosas, ¿no? Y yo en algunos momentos digo, madre de Dios, ¿cómo viene esto? ¿Pero a qué? Es que no lo entiendo, ¿no? Y me siento como de esa manera, como diciendo, pero digo, pues será así la adolescencia, será así la infancia, será así ya no sé qué. Y es que es una persona diferente y que viene al mundo y que cómo nos llevamos, ¿no? Pues igual que cómo nos llevamos con una pareja, cómo nos llevamos con los padres ancianos, cómo nos llevamos, o sea, es que hay tantos momentos en nuestra vida que nos piden adaptarnos o traer, yo qué sé, reacciones, pero los sentimientos se nos presentan y como no esté fundamentado en un gran amor, es muy difícil. Y fortaleza interna, porque a veces hay situaciones que o eres muy fuerte internamente o dices, mira, me voy a Alemania, que estoy muy lejos y así me libero, no me entero de las cosas, ¿no? Francisca, tú antes habías comentado también que como la prevención, que lo interesante es trabajar con los padres y las madres gestantes, ¿no? Que la prevención y los buenos tratos se hacen desde ahí, ¿no? Precisamente, quiero decir, los padres, las madres que han sufrido maltrato en su infancia o que han sufrido abuso sexual por parte de sus padres, uno de los miedos más básicos que te vienen a traer a la consulta y que te piden que le ayude desde el minuto número 1 en que saben que están embarazados o embarazadas, que tienen miedo a, como el rol de hijo lo aprendieron en un vínculo con un padre o una madre abusador o abusadora, es que ellos abusen de sus hijos o de sus hijas. Entonces, es maravilloso que si eso es lo que le ha sucedido a este futuro papá y mamá y vengan a consulta y te pone esto así encima de la mesa, pues que puedas trabajar con ellos desde la gestación hasta el parto, porque ahí aparece otro momento, ¿no? Hay muchos partos que se producen violencia obstetricia, ¿no? Y se produce un maltrato hacia la mamá en el parto y la viven muy mal estas madres durante meses. Pues igual, otro trabajo que se hace con ellos y ellas para poder trabajar y ayudar en un buen trato. Pero que el comienzo para hacer un buen trato a la infancia, como tú dices, está desde ahí.
desde antes de ser padre o madre, que se trabaje toda esta reflexión, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo creo que esto ya, digamos, Winnicott y otros lo han planteado, pero que, y desde el psicodrama también, pero que si hubiera una preparación psicológica para el parto, no solo aprender a respirar y demás, sino una preparación psicológica para el parto y un acompañamiento, digamos, durante el primer año de vida nada más, digamos, dejémoslo ahí, mejor hasta el primero y medio. Ya hay muchos elementos que, digamos, eso sería una prevención fenomenal, de todo, porque ahí es donde se genera y se gestan muchísimas cosas. Claro, las mamás, muchas mamás que llevan a cabo buenos tratos a sus hijos o papás, que tenemos todos en consulta, ¿no? Te vienen diciendo, cada vez que lo escucho gritar, no lo soporto, yo es que le pegaría, le golpearía, lo tiraría al suelo, ¿no? Todas esas cosas que son capaces de poder verbalizar las madres y los padres en consulta, que les avergüenza mucho poderlo decir, son las cosas que, pues eso, que podemos ayudar desde el psicodrama y poder jugar los roles con las imágenes, con los títeres, con todas las herramientas que tenemos desde el psicodrama para poder ayudarlos, ¿no? Claro. Perdona, ¿cómo te llamas tú? Nuria. Soy estoy como sabes, sale Manolo. Pero lo que dices a mí me parece que es fundamental, ¿no? Porque en el momento que uno empieza a poder nombrar esos pensamientos, ¿no? Que te genera un llanto de un niño, te genera una pataleta de uno más mayor, pues ya empiezas a tomar conciencia de que igual, si no hay una contención, es cuando realmente se está como haciendo un maltrato, ¿no? Porque y hablar de ello y poderlo analizar y poderlo reconocer, yo creo que eso es un avance a la prevención ya de lo que es la atención y el buen trato. Claro, a mí lo que me llama la atención es que antes, ¿no? Siempre, antes hablo de 20 años, si nos vamos más para atrás, que yo no era psicóloga, pues seguro que más, ¿no? Pero que antes, por ejemplo, el pegar a los niños era lo más estandarizado, ¿no? Que era como básico para reparar una estrategia del niño está haciendo algo inadecuado, se le pega. Ahora el pegar al niño, afortunadamente, está súper mal visto. Hubo una época, ¿no? Que cuando los medios de comunicación y habla un juez, siempre pone de moda, pegarle un cachete a un niño no está mal, ¿no? Y cuando aparece en sociedad, los psicólogos empezamos a hablar sobre estas cosas. Afortunadamente, hoy en día eso no es así, pero la violencia, vamos, hay papás y mamás de crianzas respetuosas, de colecho, de la teta demanda, de que lo hacen todo muy bien, pero siempre aparece de forma soterrada, muchísimas ocasiones, pues estas violencias, ¿no? Estas microviolencias que les da vergüenza verbalizar porque son padres y madres como muy sensibles, que han leído mucho, que están muy trabajados, ¿no? Pero que sale este emergente de la violencia. Y digo que en la actualidad pues se ve muy malo de pegarle a un niño, pero hay otras muchísimas formas de los microgestos, las palabras que le lanzan a los niños, ¿no? Y que son violencias no detectadas, pero que al trabajarlo con las imágenes, las dramatizaciones, sale todo claro y la persona puede tomar conciencia de eso, ¿no? Bueno, de las cosas que dijiste hay dos que incluso podrían para mí ser violencia. ¿Cuál? El colecho y la lactancia súper prolongada. Prolongada. Sí, eso es una forma maravilloso, grande. Eso es otro coloquio, porque ahí hay... Es eso, sí. Se abriría totalmente. O por exceso o por defecto. Pero bueno, o por falta o por exceso, pero también hay un tema. Igual a mí me queda pendiente, no sé si me voy del tema, pero me queda pendiente esto, porque les hice una pregunta, a ver, cuando los niños vienen de situaciones con padres que han maltratado a estos niños y tienen que pasar a hogares sustitutos, entran en otro lugar donde los padres no están preparados para eso y hay problemas y
por eso están consultando con una psicóloga, y la psicóloga está trabajando con el padre y con la madre. Pero a ese niño, insisto, y no me contesta nadie, ese niño no necesitaría también tener una psicóloga que lo Claro. como fundamental. No, Sí. no, hablan de los padres, por eso te digo. No, de los no, padres pero y los padres. lo hemos dicho antes, Luisa, precisamente he retomado eso, he dicho que ese niño, esa niña necesita un contexto Vale, donde vale. poder trabajar todo esto. A veces es que todo depende, tenemos muchas asociaciones, una trabaja con violencia de género, otra con abuso, otra no sé qué. Entonces, si tiene la suerte ese niño, porque está De tener claro. las asociaciones que trabajan con acogimiento. Muchas veces son las asociaciones que trabajan en acogimiento las que tienen un psicólogo que le pueden dedicar ese tiempo a ese niño para hacer eso. Que no es así. Si el niño ha tenido un abuso sexual y está en mi asociación y yo estoy trabajando con él por el abuso sexual, a mí también me toca trabajar eso y genial porque tiene la suerte el niño para poder trabajar estas áreas. Pero si no, se queda en tierra de nadie. O sea, pero queda separado un psicólogo que se haga cargo de la terapia de los padres y ese niño que pueda tener una terapia para él individual, ¿o no? Sería lo deseable, pero yo no conozco el recurso que haga eso. Ah, No, claro. Cuando Justamente. es la institución la que se hace cargo del menor, sí hay centros donde lógicamente van a trabajar. Aquí entramos en otra historia, y es en la formación de los profesionales. Muchas veces los profesionales están acostumbrados a hacer un trabajo muy bueno, pero a nivel educativo, a nivel psicoeducativo. Entonces, cuando hay que hacer un trabajo profundo, psicoterapéutico, con el menor, ahí es donde encontramos dificultades, con menores muy carenciados y con una doble abandono ya, en el ejemplo que has puesto. Entonces, a mí me quedó pensando porque, bueno, la niña tiene 1 año y el hermanito tiene 2 años y el niño lo único que hace, y eso tienes tu razón, es llorar y llorar y llorar, y el padre, que no estaba preparado para tener a este niño, y la madre tampoco, la llama permanentemente porque está desesperado, porque no sabe qué hacer y el niño no para de llorar. Yo digo, justamente el viernes digo, bueno, pero tiene que haber alguien que se haga cargo de este niño, porque Lo que pasa es que cuando es tan padres. chiquito, para mí, digamos, el encuadre más fácil sería tenerlos a los 3 ahí. Claro. Y si hay otro hermanito chiquito, también. Sería más un encuadre de familia, para ver primero por qué el chico llora tanto, qué es lo que está sucediendo ahí. Porque eso, los chicos tan chiquitos son resonancia del clima emocional de los padres. Son son como una esponjita, digamos. Yo le sugería eso. eso. Larga. Entonces, de algún modo, algo está pasando, a menos que sea una situación concreta, digamos, muy fundamental. Pero para abordar ese trabajo, para mí, lo primero sería verlos a los 4 interactuando y hacer, digamos, por lo menos una valoración durante un cierto tiempo del proceso. Y después, una vez detectado cuál es el tema o lo que pasa, ahí ya sí puedes decir, bueno, no hay que trabajar con el nene, trabajar con los padres me vale. Hay que trabajar con todos, hay que trabajar con esto, con aquel. Pero primero, digamos, para una etapa diagnóstica y valorativa, estar con los 4 juntos y separados. Hay un momento en que juntos y separados. Para mí la valoración de este grupo familiar sería todos juntos, los 4, la pareja parental, cada uno por separado, el niño aparte, a ver cómo juega y qué hace solo fuera de la situación con los padres, y la chiquita es muy pequeña, si tiene 1 año, pero de algún modo es tener unos 20 minutos, digamos, un tiempo con ella, a ver también cómo la juega sola. ¿Qué hace en 1 hora de juego, hora entre comillas? Y ver un poco, tener todos los elementos para poder valorar y después recién decir cómo debe ser el tratamiento. Claro, pero yo lo que veía todo el tiempo, y justamente estoy de acuerdo contigo, es que los niños están aparte y los niños solos están como desvinculados.
yo creo que tiene que ser como primero un diagnóstico Sí, para lo ver que la pasa es que, por situación. ejemplo, a veces a los niños se los separa porque quiere que los adultos no hablan francamente, si es delante de ellos, y hay cosas que se van a callar y se van a Exacto. ocultar. Entonces hay Bueno, pero muchas cosas, por pero eso para en la eso está terapia con lo... niños, lo primero es ir a los padres. La primera entrevista es con Claro, los padres, sí, y hablar y que hablen todo lo que tienen que hablar, y una o sí. dos entrevistas con Sí, ellos. sí, claro. Lo que Pero, pasa es que pero pero está bien, yo no pero una vez que dejaría vas al a... niño así fuera Claro, en principio, sino que primero es valorar y ver qué está pasando ahí. Y tan pequeño, desde luego, también un diagnóstico diferencial de un pediatra, en paralelo, siendo tan pequeño. ¿ah, sí? Sí, sí, lo que pasa es que ahí, digamos, es que llora, no dice mucho, tanto puede ser desde una cosa neurológica hasta una cosa emocional de que hay un... Pero los chancos no son todos iguales. El No, niño no, por eso, puede ser desde que haya algún factor neurológico involucrado hasta que sea una cosa puramente psicológica y del ambiente emocional que hay en la casa. Entonces, no tenemos muchos, por eso lo primero es verlos y valorar un poco cómo es la cosa real. Bueno, además de eso, tenemos la pandemia, con lo cual todo es online. Ya, sí. Eso Genial. también. Ya ahí la Genial. arreglamos. Claro, Ya claro, ahí la claro. arreglamos. Eso es Porque otro. De bueno, todos modos, para tratar a una familia no es tan complicado, porque ellos ya están conviviendo y el terapeuta no tiene por qué estar ni cerca en una consulta, digamos, privada o institucional. Yo tengo también una otro... pregunta para Manolo y Nuria. Hola. Hola, Lola. ¿Qué tal, compañero? Una ¿Cómo estás? cosita. El tema de que las familias no acudan de manera voluntaria con la conciencia de tenemos un problema, sobre todo en el equipo de tratamiento familiar, es algo que siempre me ha llamado la atención, porque el primer paso del cambio es tomar conciencia y pedir ayuda. Y en este caso, les sugieren, les empujan, les invitan a que tienen que hacer ese tratamiento, porque si no van a tener unas consecuencias, ¿no? Entonces ya recepcionar así me parece una tarea complejísima que ya, o sea, empezáis desde el punto más difícil. Y ahora, desde ahí, ¿qué rango de libertad tenéis? Vosotros podéis decidir, pues esta familia yo quiero verla 2 veces a la semana, esta familia quiero tratarla 2 años completos. Como profesionales, ¿qué rango de libertad tenéis para vuestro encuadre? Y determinar lo que consideráis que es mejor para esa familia en concreto. Pues es súper complicado eso, Lola. Es un poco la metáfora que decía antes con los tiempos. Es decir, que en consulta, al trabajar yo en consulta privada y pública, pues puedo ver la diferencia claramente. La sensación que tengo siempre es en la consulta parto de 0, en el equipo parto de -3. Tengo que empezar a llegar a 0 para poder conseguir cosas a veces. De todas maneras, sí es verdad, lo hemos comentado también hoy y demás, Nuria y yo, los perfiles y escenarios de violencia y de familias con las que trabajamos han cambiado mucho. Hace 15, 16, 17 años, 20 años, prácticamente el grueso de las familias que llegaban, había mucha violencia física, el grueso venía de las familias que iban derivadas, venían obligadas, con el juez detrás, el fiscal de menores detrás y demás. Ahora esos perfiles han cambiado. No digo el 100%, pero un porcentaje muy alto ya las familias piden ayuda. Además, nos coloca en una posición mucho mejor que antes. O sea, lo hemos pasado muy mal en ese sentido, ¿no? Y luego, referente a los tiempos, pues bueno, cuando trabajas en instituciones públicas, muchas veces los tiempos son definidos de otra manera. No son los tiempos de la familia y muchísimo menos son los tiempos del menor. Son tiempos diferentes. Tenemos para trabajar, había hablado al principio de 2 subprogramas, el de riesgo, cuando el menor está dentro de la familia, y el de reunificación, cuando está fuera en un centro, y trabajamos ese ajuste, esa reunificación. Los tiempos para el primer programa, que son la mayoría de las familias, son 18 meses. No está mal. Para la reunificación son 12. Que también me cuesta entender por qué el de reunificación se subestima en el tiempo, ¿no? Porque hay menos tiempo, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, pues tenemos ese tiempo y veces que se prima muchas veces la cantidad, lo cuantitativo, la cantidad de familias de las estadísticas
para trabajar con las familias y el tema de los tiempos, pues bueno, no da más, no da más. Hay veces que sí, cuando pasa el tiempo establecido y nos dan un toque, un aviso, ¿no? De que ha terminado, ha caducado el tiempo. No, a la alarma, ¿no? Ti, 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 ti. La alarma, sí, podemos pedir una prórroga justificadamente, tenemos que justificar mediante un escrito donde nos pueden prorrogar para poder seguir trabajando con la familia en algunos casos, ¿no? Pero sí es verdad que quizás esa es un poco la lucha que se tiene en las instituciones, ¿no? El tema de los tiempos. Bueno, hay otro que no has comentado tú, pero que podemos sacar, que es el tema de la confidencialidad, que hemos hablado también nosotros mucho, el tema de la confidencialidad entre los diferentes equipos que conforman, bueno, dentro del sistema de protección, ¿no? De sistemas de base, de servicios sociales, equipos intermedios, que somos los equipos de tratamiento familiar, de tratamiento, y luego los equipos de servicio de protección de menores, los equipos técnicos, que son los que en última instancia determinan qué va a pasar con el menor, ¿no? Entonces, el tema de confidencialidad también daría lugar. ¿Y eso lugar cómo lo gestionáis? O sea, ¿habláis con la familia? Bueno, esta información no es del todo privada, o tengo que dar parte de vuestros avances a... Sí, claro, o sea, ellos son conscientes de que el secreto profesional, de que nos de alguna manera, en ese contexto, tiene sus matices, ¿no? Claro, de que hay casos, no todos pasan por servicios de protección de menores, como no todos pasan por Fiscalía de Menores, pero por ejemplo un caso que pase por Fiscalía, es decir, pues, tenemos igual una demanda, una petición del fiscal de menores, por X circunstancias que han pasado. Pues la familia sabe que hay una petición cuando llega la derivación ahí. Esto muchas veces nos dificulta, evidentemente, ¿no?, para poder trabajar. Manolo tiene en el equipo de tratamiento de familia ese hándicap de la obligatoriedad, de esa primera demanda que surge de los profesionales porque han detectado las situaciones de riesgo, pero en los casos de abuso sexual en la infancia también tenemos otras dificultades y otros hándicaps, quiero decir, porque cuando el padre es el que abusa sexualmente del hijo o de la hija, bueno, ahí todo se va complicando, ¿no? Pero, por ejemplo, la menor revela, el padre, la madre se separa y la niña o el niño se queda con el padre o con la madre porque tiene que estar protegiéndolo, porque si no lo protege al menor abusado, pues entraría el Servicio de Protección de Menores y Prevención a valorar por qué esta madre no está protegiendo. Entonces, cuando llega ese menor, primero tiene que pasar por una serie de evaluaciones psicológicas para hacer un buen peritaje del informe del abuso que ha sufrido. Pero cuando ya llega a tratamiento, esa madre todavía no cree del todo a ese niño o a esa niña que ha sufrido el abuso sexual. Entonces, ahí hay otro hándicap para trabajar con este menor, que es la losa y el peso de una madre que cuando tú estás trabajando en terapia con el niño, pero después se va a casa con su madre, que le ha puesto la losa de que la familia se ha desestructurado y se ha roto porque tú has revelado el abuso. Entonces, trabajar con un niño y hacer todo ese trabajo terapéutico de que hizo bien, que lo reveló porque pudo revelarlo y todo el proceso psicoterapéutico que hay que hacer ahí es muy costoso, porque luego llega a casa y el vínculo con esta madre está muy dañado. Sin decir que si además, para poder trabajar con los menores víctimas en general, de maltrato y de lo que sea, tenemos que tener el consentimiento informado de ambos progenitores. Si esto no es así, se acabó. Entonces, un padre que ha abusado sexualmente de un niño o de una niña, a no ser que se le retire la patria potestad, y he visto muy pocos casos de abusos muy brutales que un juez ha decidido retirarle la patria potestad, si el padre se niega a recibir tratamiento, da igual que seas una asociación, seas una psicóloga privada, no hay terapia para ese niño o para esa niña. Con las víctimas de violencia de género pasaba algo similar, pero la ley se modificó hace muy poquito. Y si hay una información al padre, aunque no esté de acuerdo, de que se trabaje con el menor víctima de violencia de género, pues se puede hacer. Pero en el abuso sexual no ocurre. No. Entonces,
nos encontramos con limitaciones, siempre es lo mismo, nos encontramos con limitaciones y los profesionales nos quebramos la cabeza porque podemos pedirle al fiscal que haga una autorización para poder trabajar. Hay fiscales muy sensibles que sí que lo hacen y hay otros fiscales que no. Que se evalúa así, ¿vale? Para todo el informe psicológico y para todo el sistema judicial sí del menor, pero para el tratamiento ya no se le da el consentimiento. Lo que he visto que hace un poco es una apelación social como colectivo. ¿Te refieres a las entidades, asociaciones profesionales? Toda la gente en la que este problema, digamos, es un elemento que está constante, la sociedad seguro que no sabe nada de esto. Pero, digamos, o muy poco. Es decir, sabrán la gente implicada, los servicios sociales o lo que sea, pero desde esas instituciones varias no hay una llamada a la sociedad de que, ojo, que está pasando esto. Para que haya una presión social o para que de algún modo eso incomode y cambie la normativa, como ha cambiado en la cuestión de género por presión social y porque está muy mal visto que eso esté así. Mira, yo creo que Graciela, que tienes razón, que es verdad que no se reivindica lo suficiente y que los profesionales no Lo que pasa es que los niños no son portavoces. Las mujeres, aún las maltratadas, siempre hay un colectivo feminista que las apoya. Los niños, desgraciadamente, no votan. Tienen quien los apoye, no votan, y los abusos sexuales siguen teniendo connotaciones muy sexuales. Lo sexual se soterra. Si el maltrato se lava en casa, los trapos sucios, ya el abuso más todavía. Entonces, todo lo sexual, educación sexual, todo lo que sea así es como, no... Francisca, ibas a decir algo, ¿no? Y Lucía, te interrumpí. Y Lucía también quería hablar. Hable Lucía, que yo he hablado ya mucho. Que hable Lucía. El micro, Lucía. Tienes que abrirlo. Bueno, ¿me escucháis bien? Sí. Bueno, era un poquito al hilo de lo que comentaba Graciela y vosotros con respecto a que no hay una demanda, no hay una petición social de que cambien las cosas, ¿no? Con respecto a la evaluación de los niños. Yo quería compartir con vosotros 3 ideas que he ido apuntando a lo largo del coloquio. Y es que procurar que los niños y las niñas crezcan sin violencia es responsabilidad de todos como sociedad. Vale, principalmente de los padres, pero también del resto de las personas que nos relacionamos con esos niños y esas niñas. Y como sociedad, creo que aún hoy no estamos preparados para pensar que la violencia primaria o primera se da en la familia, que es quien debe procurar que los niños crezcan en primer lugar, pues, bueno, con todas sus necesidades cubiertas. Por eso creo que todavía no estamos preparados y por eso no hay a lo mejor la suficiente prevención o apoyando lo que dices esto, es importante, porque pienso como que el hijo era considerado una propiedad de los padres, sí, casi de forma legal hasta hace muy poco tiempo. Entonces el hijo como, digamos, propiedad, entonces el padre se le ocurre que el niño es testigo de Jehová y no recibe una transfusión, no la recibe. Que no se vacuna porque el padre o la madre opinan que no debe, y el Estado tiene un deber ahí que omite. Del mismo modo, bueno, y todos, ¿no? Como el Estado, el gobierno, la sociedad en conjunto, pero el Estado, por ejemplo, no te permite que no eduques a tu hijo. La escuela es obligatoria. Tú no puedes decir, no, mi hijo no va a la escuela porque a mí la escuela me parece horrible y no. Lo tienes que mandar a alguna escuela. Y ahí está el Estado vigilando que cumplas con ese deber. Hay muchos otros en los que también podría, debería. Creo que sí. Que, bueno, como que pues se me va la idea de lo que iba a decir. No, perdona, creí que los tenías anotados. Sí, pero
Bueno, pues como decía, ¿no? Podemos ver en la televisión anuncios, ¿no? Que hablan de la violencia de género, la violencia en las relaciones de pareja, incluso entre los iguales, pero no podemos ver todavía anuncios en donde se hable del maltrato infantil en el contexto de la familia. Y eso porque no es algo de lo que nos cuesta hablar, porque nos duele como sociedad reconocer que estamos fallando, ¿no? Esa era la primera idea. La segunda que tenía apuntada era que no todas las, al menos es lo que yo pienso, no todas las situaciones adversas por las que pasan los niños y las niñas en la familia son situaciones maltratantes, ni todas las situaciones maltratantes implican una situación de desamparo. Y eso conlleva que como profesionales tengamos que trabajar en un continuo, en una línea del tiempo que continúa y es como cíclica en los casos que nos van y que nos vienen y en los que tenemos que seguir trabajando con esa violencia en el contexto familiar en diferentes momentos y que muchas veces nos frustra, ¿no? Como profesionales y se relaciona pues con lo que decía Manolo al principio, de qué es éxito o qué es fracaso. Y eso que implica seguir continuando, seguir interviniendo tanto con las víctimas como con los agresores, ¿no? en la familia y en cómo seguir trabajando por reparar esas situaciones, ¿no? Y por hacer algo diferente que suponga una mejora en el bienestar de toda la familia. Y en todo esto, la principal responsabilidad como profesionales es que las familias y los padres entiendan que estamos trabajando, cada uno desde nuestro ámbito de responsabilidad, trabajando por la familia y con ellos, y no contra ellos. O sea, no trabajamos contra ellos. Las familias lo sienten si no somos sinceros con ellos desde el principio de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y eso lo relacionaba con la tercera idea, que tiene que ver con el cuidado y el autocuidado del profesional que trabaja en estas situaciones de violencia en la familia, ¿no? De cualquier profesional, tanto los profesores, médicos, los que trabajamos en las administraciones públicas, que nos cuesta enfrentarnos a la violencia y por eso ahí nos encontramos con profesionales de los colegios, de los maestros que están en primera línea y tienen miedo en notificar o informar de esas situaciones, porque vuelvo a lo mismo, no entendemos o seguimos sin entender o no tenemos la suficiente formación o sensibilización de que todo es responsabilidad nuestra y no podemos mirar a otro lado. Y cada uno en su pequeño ámbito de trabajo, de intervención, pues tenemos que entender que los niños y las niñas son responsabilidad de todo y no son propiedad de sus padres, como decía Graciela, ¿no? Y eso también un poquito pues lo relacionaba con el tema de la confidencialidad y el secreto profesional, ¿no? Que es un tema muy complejo de tratar y de cuidar en nuestro ámbito. Pero yo por lo menos siento que, y es lo primero que por lo menos les digo a los padres y a las madres cuando los conozco, ¿no? Que nosotros no podemos engañarles, tenemos que ser sinceros y lo que no estaremos de acuerdo y seguramente ellos piensen que lo que están haciendo, y la mayoría lo piensa, que lo están haciendo lo mejor que pueden y lo están haciendo bien, y somos nosotros los que tenemos que ofrecerle y abrirle otras posibilidades de que lo que está sucediendo no es un buen trato a la infancia, pero ellos quieren y se merecen que sean sinceros con ellos. Tanto el profesor que ve situaciones en primera línea como el pediatra no pueden decir, sí, se lo quita de en medio y ya lo notifico a otro lado, porque al final pues la familia, creo que los padres, eso es lo que hace que después la intervención, como dice Manolo, empiece en -3, cuando no hemos sido cada uno responsable en nuestro ámbito de trabajo. Y creo que ya está, que era eso. Muy bien. Sí, esa parte de lo posesivo de los menores todavía está muy presente. Y el mirar a otro lado, a todo lo que no sea la infancia perfecta del anuncio de televisión, ¿no?
Sí. Ya, nosotros, aquí en Málaga, como sabéis muchos, hicimos, bueno, seguimos en ello, ¿no? Unas propuestas para la prevención del abuso sexual infantil, ¿no? Con una obra de teatro y ahora hemos hecho un corto, un cuento, ¿no? Y al principio cuando buscamos financiación, que seguimos buscando financiación, pero bueno, pues empezamos pues, por rifar en la universidad y una barrilada que hacían los estudiantes y tal. Y empezamos a pedir cosas para una rifa. El Corte Inglés nos donó una tablet Samsung con la condición de que su nombre no apareciera asociado a abuso sexual infantil, no apareciera asociado al proyecto. Increíble, ¿eh? Alucinante, pero fue así. Sí, sí. En Canal Sur, que hemos intentado, porque teníamos contactos, conocemos y tal, ir a hablar del tema, de esas cosas no queremos hablar, ese tema no queremos hablar. Perdona, pero ¿tú sabes por qué no se quiere hablar? Yo tengo mi hipótesis, que no se quiere hablar porque más de un adulto ha sido abusado sexualmente. Pero por supuesto. Entonces, pero todavía no quieren hacerse consciente del sufrimiento que eso genera. Pero eso es en otro ámbito, de decir, eso te lo encuentras en los grupos, pero institucionalmente. También. Es un tema feo que no les gusta. Vendemos una imagen social en la cual esto no ocurre, porque esto es de otros. Y me da igual con quién hables. Tú hablas con médicos, con colegas. Mira, que es que tenemos y además no cambia la estadística. Seguimos teniendo entre 4 o 7, según sean niñas o niños, ¿no? 4 de 10, 7 de 10. Sí, ¿no? Es un 20%, si es que estoy traduciendo, un 20% más o menos de abuso sexual infantil. En la estadística. Nosotros hicimos un cuestionario y no sale más. Cuestionario anónimo de todos los asistentes, de todo. Hemos estado trabajando con colegios, padres y niños. No hay charla en un colegio en el que no se levanten 2 o 3 llorando contando su experiencia, y menos mal que van contando, pero bueno, lo que vemos en consulta es eso, sí, nos cuentan su abuso infantil adultos, pero ¿cuánta gente no tenemos en consulta con abuso infantil? No, un 20%, muchísimo, entendemos que vienen a consulta por eso, ¿no? Yo creo que independientemente de que toque en la persona que lo ha sufrido, creo que también hay esta negación de esta especie de ideal social de la infancia, que no entra ni el abuso sexual, ni la violencia, ni la utilización, ni todo lo que estamos viendo en relación a los niños, ¿no? Que efectivamente son como casi un objeto de consumo, incluso en las adopciones, ¿no? Se transforma la infancia en un objeto de consumo. Y eso cambiarlo, yo creo que es la tarea actual, ¿no? Igual que se hizo con la violencia de género o con la violencia social ante mujeres. Sí. Que en mi época, hace poco lo hablaba yo con una paciente, en mi época no se denunciaba. Como dice Mafalda, tu época es esta. Cuando yo era mocita, no se denunciaban las violaciones, porque no se ganaba un solo juicio. Yo, una compañera mía de instituto, la violaron, nos lo contó a las amigas, la ayudamos en todo, la pobre quedó embarazada, no lo contamos a los padres, pero era lo normal en esa época. ¿Por qué no se ganaban los juicios? Porque si ibas a la policía a denunciar eras una puta. Y porque si los padres llegaban a casa y contaban eso, no a muchos, hay algunos... Bueno, tampoco se te ocurría ir a la policía para nada. Claro. No eran amigos, digamos. No eran amigos. Y eso, ha habido un cambio bestial. Ahora mismo la mayoría de juicios se ganan, gracias a Dios hay pruebas de ADN, gracias a Dios se tiende a creer a la víctima, aunque haya 2 formas que hay. Y eso se ha conseguido pues en un lapso de 40 años. Bueno, bien. Ahora le toca a los niños. Ahora, ¿con qué chocamos? Pero lo de los niños, los abusos sexuales, habrá como 10, 12 años que empieza a hablarse más de eso, ¿eh? Sí. O sea, bueno, lo de la iglesia ayudó bastante, ¿no? Sí. A visibilizar toda una zona oscura que no... Y ni se tomaba en cuenta. Lo que no se acepta es que son los padres o los tíos o los abuelos. Claro. Eso es lo que se acepta. El intrafamiliar. Pero la mayor parte es intrafamiliar. Sí, es familiar.
Las leyes afortunadamente van cambiando, pero, aunque van muy lentas. Quiero decir, antes, por ejemplo, si tú cumplías 18 años y empezaba a contar a partir de que cumplías 18 años, el poder revelar el abuso y el poder... abuso no. Pero luego prescribe, con 30 años prescribe. Entonces, pero eso es Ahora que una ley lo ha cambiado, porque antes no era ni 30 años. Lo que esperamos es que no prescriba, es decir, que la persona va a revelar cuando pueda. Pero ahora por lo menos son 30 años, pero es que antes, por eso decía que desde los 20 años que yo llevo poco, pero llevo trabajando en este tema, han cambiado cosas. Y una es que las leyes muy despacito, porque así va la ley en España, no sé en el resto de países, pero van cambiando. Eso en todos lados. Y el clero ha ayudado a que se hable, pero se carga como si solamente es el clero. Y lo que dice el clero es que hay muchos más abusos intrafamiliares que dentro de la iglesia, ¿no? Claro. Es cierto, porque hay más familias que curas. O sea, y que no es raro que se repita el abuso después. Es decir, que un niño abusado tiene ese atractor del trauma que luego se es abusado en la iglesia o que es abusado, sí, que digamos que el abuso se perpetúa. Bueno, depende ser de la conciencia que se tenga, el daño y el sufrimiento que genere. No siempre, ¿no? No siempre se perpetúa. Yo recuerdo una película que trataba el abuso sexual y era también como un poco comedia, ¿no? Y decía, pues o se mete a puta o se mete abusadora, ¿no? Y bueno, pues no sé cuánta estadística habrá con respecto a cuántas putas hay que hayan tenido abuso sexual. Pues probablemente que haya bastante, ¿no? Pero eso es meter el abuso sexual de nuevo en una escala social y no es así. Las estadísticas son iguales para cualquier nivel socioeconómico. La estadística también yo me la cuestiono. Porque la estadística yo digo lo que me da la gana cuando me cuento. No. Cuando tú haces trabajos y lo haces en la gente suelta, no veas tú los comentarios, nosotros pusimos una zona para añadir, no veas tú lo que ha salido por ahí, ¿eh? Seguro que sí. Estamos haciendo internacional, ¿eh? Lo estamos haciendo internacional. No. Lo que pasa es que hay muy pocos trabajos porque ocasionalmente sale como un boom de estudios y luego desaparece. Nos cuesta mucho afrontar ese tema. Los abusos sexuales, igual que el maltrato, igual que la violencia, no tiene un nivel sociocultural donde se dé más, sino que dependiendo del estatus y el nivel sociocultural de la persona, pues la violencia y el abuso sexual toma unas formas o toma otras. Claro. Y igual que también parece que son las mujeres las que más padecen abusos sexuales, pero los niños también tienen mucho abuso sexual por parte de sus abuelas o de sus madres o de sus padres y de sus abuelos. En eso la mayoría de los abusadores son varones. En eso sí que hay una proporción bestial entre... Bueno, habrá una proporción bestial, pero al que le toca que le abuse una abuela... Vale. O una cuidadora. Yo me he encontrado muchos abusos de cuidadoras. También. De cuidadoras, sí. ¿Leéis? ¿Habéis el libro este de Madre, Puta y Virgen? Me encanta sí, el título. De una psiquiatra, sí, lo leí. Sí. ¿Y qué tal? Pues yo creo que revela otro gran tabú social, que es que hay padres y madres que no quieren a sus hijos, que son incapaces de amar en general y a sus hijos también. Es imposible en la especie humana pensar que tú no puedas querer a tu hijo. Lo que pasa es que le estamos descubriendo el mango a la bocha cada día, ¿no? Entonces, que es verdad que no es que pase habitualmente, pero también pasa. Entonces... Claro, pero que quiere decir que el dar sentado que en la familia todo es cariño y amor, vamos, desde siempre se sabe que no, quiero decir, lo que pasa es que yo pienso que como psicólogos es como si nos hubiéramos como o saltado o no tenido en cuenta
cantidad de información que viene viviendo desde los años 40 y 50 sobre la infancia, la crianza, los modelos, la madre suficientemente buena, la paternidad y tal, y como si cada vez saliéramos de brote y nos hiciéramos con un adanismo así totalmente contraproducente, ¿no? Porque hay mucho dado, es más, en los 70 se pensaba si la familia era un vehículo, digamos, adecuado para la crianza. Entonces hubo de todo, digamos, pero desde la antipsiquiatría, desde muchos modelos, pero que pienso como que es importante, es como cuando hablamos de la violencia, partir de que somos personas y partir de que en nosotros está todo. No significa que seamos los únicos culpables o responsables, por supuesto que no. Por eso está la sociedad, los gobiernos y los estados, para armar sistemas que hagan que uno no quede al arbitrio de lo que se le ocurre hacer. Por eso hay toda clase de leyes y normas, mejores y peores, adecuadas y no adecuadas. Entonces, pero que todo, digamos, que nosotros tenemos de todo, que puedes no querer a un hijo. Yo he tenido madres que no quieren a sus hijos, y con todo eso cumplen con su papel y su función mínimamente, de modo que el niño sale un niño sano. Y hay madres que aman muchísimo a sus hijos, y el hijo, pobrecito, tiene una neurosis como un piano. El amor es importante, pero no lo es todo. No, pero lo que sí es importante, por lo menos, es no tener el punto ciego. Exacto. El no verlo. Sí. Esa madre que va a tu consulta y que es capaz de llegar a la conclusión de que no lo quiero. Sí, no lo quiero como el lo quiero, nunca es absoluto. Sí, siento algo. Siempre hay rechazos, siempre hay malestares, siempre hay poca comprensión. Hay un reconocimiento del hecho, lo que hace que ya se pueda manejar. El problema es cuando ni siquiera soy consciente de que eso puede pasar. ¿Cómo no voy a querer? Lo tengo que hacer. Y como psicóloga y persona, he tenido que trabajar con mis propios prejuicios, ir a supervisión, ir a trabajo personal, para poder tener cada vez, digamos, la visión más amplia del mundo y de las cosas, ¿no? De que es posible de que hay padres que no sienten eso, ¿no? ¿Me dejáis hablar un poco a mí? Ay, depende. Claro, mujer. No, mira, yo quería deciros, hombre, ya que habéis sacado el tema del abuso, ¿no? Decirte a Manolo Falcón, mira, yo no creo esa afirmación tan categórica de que los profesores, el profesorado y sobre todo los orientadores tengan miedo para decidir. Yo creo que van a instituciones. Yo he sido testigo desde la administración, ya me jubilé, pues de dos casos. Un caso de una niña que se sabía que estaba siendo abusada por un tío suyo. Bueno, no se sabía bien por qué, creían que era el padre. Finalmente la tutora dijo, mira, he hablado con ella y es un hermano de la madre, y bueno, el hermano se suicidó, el hombre se suicidó, y esto se llevó a protocolo, ¿eh? Y luego conocí un caso también muy interesante de una niña que en sus exámenes de segundo de ESO, la profesora de sociales se extrañaba de cómo escribía, ¿no? Ponía a escribir unos cuentos sobre los romanos y tal. Entonces dijo, esta niña, por lo que me cuenta ya en el segundo examen, está abusada, ¿no? Habló con ella y efectivamente un amigo del padre, un amigo de la familia que les daba clases particulares, además un emigrado aquí en Sevilla del norte y comisario de policía, abusaba de ella y lo llevó. Vamos, la directora le faltó poco para ir a la justicia a demandar a los tribunales. No creo que sea tanto. Verás que hay casos y que creo que la gente está. Otra cosa es que no lo vean, porque con 30 de ratio, etcétera, y bueno, y ahora ya con el tema de las redes sociales, pues también es más difícil de ver, pero tanto en primaria como en secundaria he vivido asuntos estos de cerca. Y con respecto al tema de los abusos, también el tema de películas como las de Moncho Armendáriz, que trató muy bien, de reuniones de psiquiatras, hizo una película muy buena hace unos años sobre el tema,
y eran adultos que estaban en sesiones de terapia que habían sido abusados, que como dice Maribel Calvo, estoy totalmente de acuerdo, hay un índice mayoritario de gente abusada. Creemos que no, la Iglesia con lo de Filadelfia, aquella película que vimos y tal, pero que Mocho Armendáriz demostraba que muchos de ellos sentían, no sé, entre comillas, no sé si esta palabra viene a cuento, culpabilidad, porque habían sentido placer con el abusador, ¿no? Y no habían confesado porque ellos creían que ellos también tenían su parte de contribución. Es una película muy buena de Mocho Armendáriz que trataba muy bien, eran como documentales sobre eso. Y esto, pues bueno, pues ya por saludaros y tal, me parece interesante deciroslo. Bien. Yo quería comentarle, Lola, un poco que no eran unas suposiciones. O sea, te hablaba de mi experiencia y de verbalizaciones de profesores con los que me coordino. Tienen miedo, ¿no? Literalmente, es decir, no es una suposición. Sí. Hay historias que falta de información, falta de formación en un momento dado, que también te revelan. Pero cuando hablo de miedo, hablo de que te revelan que tienes miedo de denunciar. Vale. Están amenazados con la familia. Sí, no, de todos modos es justificable. Amenazas manifiestas y evidentes y otras más encubiertas. Entonces, eso existe. Y ahí hilo un poco con lo que planteaba Lucía. Suele ser intrafamiliar y es que ese es el problema. Cuando es intrafamiliar hay más miedo también, quizá, ¿no? Hilo un poco con lo que decía Lucía de entender a los profesionales, y no solamente a los psicólogos, los psicólogos que están trabajando, sino también a los profesores de secundaria, de primaria, un poco con lo que están lidiando mucho en el día a día, ¿no? Pero realmente hablo de miedo, claro, me hablan de miedo. No denunciamos, entendemos que incluso pueden llegar a ver que dificulta el proceso para hacer evidente. Es más, hay veces que te lo dicen por teléfono, pero no te emiten un informe. Y te lo dicen así. Sí, verbalmente. Te cuento qué está pasando, pero no te voy a hacer un informe. Ya. ¿Vale? O te hace un informe donde, desde luego, en ese informe no está diciendo nada. Y luego llamas por teléfono, oye, esto no es lo que me has dicho por teléfono. Ya, hasta aquí puedo leer, ¿no? O hasta aquí puedo escribir. No, hay un protocolo desde hace 10 años que se escribe. Es real, sí. Hay un protocolo que es el SIMIA, que es un cuestionario para rellenar, que te hace el Servicio de Protección. ¿Y se llama SIMIA, de verdad? Sí. SIMIA. Qué nombre más apropiado, ¿no? La página de Andalucía. Y no se rellena en muchas ocasiones por temor. Entonces, es que eso... Pero no es solamente en el área educativa. Quiero decir que esto pasa con psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, educadores, quiero decir, psiquiatras, ¿no? Que detectan situaciones de abusos y malos tratos y no notifican. Y, o sea, afortunadamente hay otro sector muy grande que sí que lo hace. No decimos eso o no ponemos especialmente hincapié en eso, pero afortunadamente sí, hay muy buenos profesionales que detectan muy bien, notifican muy bien y tú vas bien. Pero hay muchos profesionales que tienen miedo o que no se han dado, o que piensan que eso no es abuso, que piensan que el niño, que la niña, entonces no tienen claridad. Y otros, como dice Manolo, es que tienen miedo a ponerlo por escrito, por todas las consecuencias que eso pueda después tener, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que por eso hay que trabajar con los profesionales, lo que hablábamos un poco al principio, trabajar con los profesionales que trabajan con niños y con infancia, adolescencia y familia, para ayudarlos mucho a detectar, notificar y bien intervenir, que a veces una buena intervención es una no intervención donde no deben entrar. Y una buena canalización y una buena activación. Siempre nos entran las ganas de hacer, y a veces el no hacer porque no nos compete y no es el sitio, y una buena canalización al profesional es la mejor intervención. Gracias. Parece que Mónica quería hablar, ¿no? Mónica, el micro. Ahí. Sí, no había dicho nada. Yo trabajo también en servicios sociales y yo me encuentro con esas dificultades también, de las que hablaba Manuel y Nuria. Pides un informe y lo que te han dicho por teléfono te dicen que no te lo escriben y bueno, muchísimo miedo también en los profesionales y si me estoy equivocando y si lo que he podido observar luego no es. Mucho miedo también a retirar a los hijos de las familias. Bueno, la verdad es que todo lo que estoy escuchando me está aportando mucho. Sí que tenía yo también una pregunta, ya es tarde.
pero era esto, ¿no? ¿Cómo podíais trabajar con el método psicodramático y si encontrabais dificultades, ¿no? Para implementar estas técnicas, pues eso, en vuestros trabajos. Vale. Pero sé que son las 8, ¿eh? No, mira, como somos en eso Manolo y yo, pero no puede ser porque ya no da tiempo, pero teníamos imágenes preparadas por ahí guardadas, si había que sacar sobre técnicas psicodramáticas que utilizamos, los títeres, las máscaras, las imágenes, todo eso teníamos ahí un poquito por si salía el tema y podíamos sacarlo. No me lo creo, Nuria. Justo ahora, al final, Lola, dices que no tenías te- preparado las cosas. Yo Venga, no es ya. por nada, pero es que tiene Estaba preparada mi pregunta también ahora. tiene que haber un coloquio 2. Segunda Que parte. no, queda corto, porque somos, o sea, Manolo y yo somos los que estamos hablando de este tema, pero lo hablábamos un poco al principio, primero, que todos los que estamos aquí somos pues directores de psicodrama, trabajamos con familias y violencias, o sea que estáis muy, sois muy especialistas también en esta área, y muchos y muchas trabajáis en comunitario, ¿no? Lucía en protección, Ana también, quiero decir que todos y todas tenéis experiencia. Entonces decíamos, es difícil este coloquio, pero teníamos eso ahí y yo me he quedado con muchas ganas, pero es que la gula, ¿no? Que me entra también siempre, me quiero comer todo, lo quiero dar todo. Podrá haber otro coloquio, podrá haber, porque nos hemos quedado todos con ganas. Yo me he quedado con ganas de más. Es muy fácil implementar en cualquier sitio el psicodrama. Yo me he ido con mi carrito de la compra a todos los sitios de servicios sociales donde me he ido itinerante. Que estoy en Ayamonte, allí que voy con mi carrito de la compra, me llaman de todo, ¿sabes? Me llaman que si la Mary Poppins, que si me llaman... Yo revoluciono todos los servicios, ¿sabes? Y creo que es muy fácil porque los profesionales tienen muchas ganas de coordinarse bien con buenos profesionales y las familias y los niños están deseosos. Con lo cual, tenemos un modelo riquísimo que nos permite poder trabajar con todos. Muy importante el espacio. Muy Eso importante es el otro espacio. Sí. Sí. Una cinta de embalar para crear el escenario. Sí. En la bolsa también. Sí, porque bueno. Lo que yo me encuentro es que quieren que trabajemos con niños en espacios donde hay mesas y ordenadores. Y yo, que voy a reunirme primero con los profesionales y voy a ver el espacio, que me encanta, pues ahí es donde les digo, muy bien, no tenéis otro, y muevo Roma con Santiago hasta que me dan otro. Y si no es así, les digo, bueno, pues el próximo día, y yo me pongo a mover todas las mesas, todas las sillas, y eso queda. Porque además es que queda. Los profesionales digo, esto ya queda, pues para la próxima ya podéis seguir trabajando. Pero llama mucho la atención que quieren que trabajemos con los niños en contexto de servicios sociales y hay mesas y ordenadores. Claro. ¿Cómo? ¿Sabes? Que... Sí, sí. Mensaje muy paradójico. Y también es un mensaje de lo que ven, cómo los ven a los niños, ¿no? Y lo que esperan de ellos. Sí. Todos sin moverse, por favor. No vayan a hacer ruido ni molestar. Sí. Sí, la escuela tradicional. Sí, el vídeo de Pink Floyd, de The Wall, muy ilustrativo para... Pues nada, que sí, que yo creo que esto da para muchos coloquios porque hay mucho y sabemos mucho todos los que estamos aquí. Pero ha sido genial, ¿verdad, Manolo? Sí, me lo he pasado muy bien, me he enriquecido mucho y me llevo ahí muchas cosas para seguir trabajando con... Yo creo que todos aprendimos mucho y muchas cosas de distintos lados y nos llevamos mucho, la verdad. La verdad que fue un coloquio muy, muy, muy interesante, que me llevo montones de cosas, además fue muy fluido, muy, qué lástima, bueno, yo pienso que habrá que hacer otro coloquio para ver las imágenes y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, y formas sociales, formas naturales, en agresividad y en violencia. Esto es qué importantísimo. lindo. Importantísimo. Buenísimo, buenísimo. Vemos vuestras imágenes. Vamos a tener que prolongar los coloquios. Sí, después de vale los la últimos, pena. hacerlo ya como una regularidad más. Pienso. Vale la pena, vale la pena. Yo creo que Me adhiero. un poco de la Junta es continuar los coloquios. Sí, continuarlos y seguir porque pienso que son enriquecedores. Y totalmente. Sobre todo el intercambio. El intercambio, sí. Nada, haremos uno de imágenes.
Ah, buenísimo, sí, buenísimo. Pero ese tiene que ser por lo menos de 3 horas, porque todo el mundo debe tener imágenes para mostrar. Tiene que ser una cosa, pero sí, las imágenes. A mí me sorprende cómo la gente se sorprende. Psicólogos, por ejemplo, que llevan años haciendo psicoanálisis y bla, 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 y de pronto, pues, si yo tenía una hermana, ¿pero qué? Y claro, no, hay casos que a mí me han quedado grabados porque la sorpresa es como... imágenes es una genialidad. Bueno, y Pero es que después de hecho... lo- ¿Perdón? Sí, lo que hablamos un poco entre la dramatización y la imagen, ¿no? Lo sorpresivo muchas veces de la imagen. Lo que aporta. Primero la imagen. Primero un buen caldeamiento. Yo creo que hemos tenido una parte primera en este coloquio, hemos tenido una parte